Doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de continuar con estas grabaciones. Estamos analizando acerca de la declaración bíblica de los animales o acerca de los animales limpios y los no limpios. En el tema anterior comenzamos la lectura del capítulo 11 del libro de Levíticos y analizamos el versículo 1 y 2, donde planteábamos que si esto era solamente para el pueblo de Israel, porque Dios dijo, dile a los israelitas, o esto era algo que tenía que ver con toda la humanidad. En realidad, lo que una persona come es muy importante en la vida del ser humano y Dios lo demostró así desde el principio en la creación, que enseguida le asignó, le dijo al hombre lo que él había preparado para que el hombre comiera. Eso ya lo hemos estudiado. Con respecto a esto, podemos decir que Dios lo que le está diciendo aquí a los israelitas es qué cosa entre los animales, y cuando digo animales me refiero a todo desde insectos hasta los animales más grandes, qué cosa dentro de los animales Dios le autorizaba o les decía que ellos podían comer. Y ya vimos que esto comenzó desde antes del diluvio, cuando Dios seleccionó a los animales que se salvarían en el arca. Ahora aquí en el pueblo de Israel vuelve Dios a mencionar esto, pero ya no dice en una forma así abarcante los limpios y los no limpios, sino que dice cuáles son los animales limpios, por lo tanto aptos para comer y también aptos para el sacrificio, porque representaban muchos de esos animales al Hijo de Dios que iba a venir para salvar a la humanidad. Cuando Dios da esto, Él no está dándolo solo al pueblo de Israel. Sí, al pueblo de Israel es solo a ellos porque en la obediencia de los israelitas estaba el ejemplo que debían seguir todas las naciones de la tierra, porque el pueblo de Israel era la iglesia de Dios. Pero ya sea un israelita, ya sea un africano, ya sea cualquier persona del mundo, lo que come tiene que ver con el bienestar de la persona que come. Y lo que no come, porque no tiene alimento, tiene que ver en el sufrimiento de la persona, sea israelita o sea la que fuere. Es sabio seguir el consejo que Dios da. Pero en este estudio después vamos a analizar otras cosas más que señala la importancia de los animales limpios y los no limpios y que tiene que ver con la forma en que los seres humanos podemos adorar a Dios y en quién poner nuestra confianza. Por lo pronto, vamos a comenzar a presentar la lista de los animales que Dios señala propios para la alimentación, o sea, los animales limpios. Y vamos a mencionar algunos animales que no son limpios y que no se deben comer. Bien, dice el versículo 3, podéis comer cualquier animal rumiante de pezuña hendida. Aquí Dios señala para que nosotros sepamos bien cuáles son los animales limpios y en la categoría de los animales terrestres comestibles
Dios da estas características físicas para su identificación. Dos características fáciles de entender. Animales que son rumiantes, cuadrúpedos que son rumiantes y que tiene la pezuña hendida. Vamos a presentar. Cuando usted mira un caballo y usted mira un buey, va a encontrar una diferencia en las patas del animal. En las patas del caballo usted va a ver que tiene un casco que es completo, que es entero. Cuando usted mira la del buey, va a encontrar que el casco del buey tiene como dividido, tiene pezuñas que están divididas. Así lo ve en el carnero, así lo ve en el chivo. Bueno, la señal física que Dios da es que se puede comer como animal limpio todo el que rumia y tiene también eh, pezuña hendida o picada a la mitad o en la forma que lo tenga, ese es limpio. Y entonces se señalan aquí eh, las características de algunos animales. Voy a leer el versículo 4. Pero de los que rumian y de los que tienen pezuña hendida, no comeréis el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Por lo tanto, es impuro. No comerás el tejón, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por impuro. Ni la liebre, porque parece que rumia, pero no tiene pezuña hendida. Ni el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por impuro. Entonces, estas son las características físicas de estas clases de animales. Dice el consejo de Dios que ni se coma, ni se esté tocando sus cadáveres. Para los animales acuáticos, o sea, los que viven en el agua, también Dios pone claramente cómo se pueden reconocer los que son limpios de los que no son limpios. Dice de los animales acuáticos, eso está en Levítico 11:9, de los animales acuáticos de mar o de río o de lago, donde sea, de los animales acuáticos, podéis comer todos los que tienen aletas y escamas. Todo animal acuático que tiene aletas y escamas son para comer. No dice cuántas escamas, dice escamas. Un animal tiene aletas y tiene escamas, muchas o pocas, no importa, señala que es limpio. Pero, ¿qué escamas y qué aletas tienen, por ejemplo, el cangrejo? ¿O qué aletas y escamas tienen las langostas o los camarones? ¿Cuántos animales acuáticos los seres humanos utilizan como comida? Y se está hablando de animales, no de plantas, porque también hay plantas acuáticas que son buenas para la alimentación, pero estamos hablando de animales. Cualquier animal que es del agua, desde las serpientes acuáticas al tiburón que tiene aletas pero no tiene escamas, cualquiera que no tenga la característica de aleta y escama es un animal no apto para la alimentación. Y Dios que creó al hombre, Dios que hizo al hombre y que sabe lo que el hombre debe comer, Él lo está diciendo aquí en su palabra. No importa que los humanos lo coman,
Hay gente que comen de todo, no escuchan, no atienden, no leen, no siguen la palabra de Dios y comen de todo. Esto no significa que eso sea bueno. El ejemplo a seguir es lo que Dios dice que debemos seguir. Cuando habla de las aves, menciona aves impuras o no limpias, o sea, las que no se deben comer, y señala por nombre cuáles son esas aves. Esas son las que no se deben comer, las que no mencionan aquí las escrituras, pues se pueden comer. En cuanto a la característica física, usted va a encontrar que la mayoría de estas aves que se señalan que no se deben comer son aves de rapiña, o sea, aves que se alimentan de carroña de otras aves o de cuerpos muertos. Ahí están todos los buitres, las águilas, todas las aves con esa característica que son fáciles de encontrar. Eso señala que esas aves no son para comer. También señala la característica que son aves nocturnas, que tampoco se deben comer. Yo no voy a leer la lista de las aves que están acá, sino usted en Levítico 11, ahí usted la va a encontrar. Esas aves no son limpias, no se deben comer. Hago una aclaración con respecto a esto. Se ha hecho una tradición entre las personas que tratan de seguir estos consejos bíblicos con respecto al pato. Cuando uno habla del pato, hay muchos tipos del pato, muchos tipos de pato, patos más pequeños, patos mayores. El ganso es una especie de pato, la ocra es una especie de pato, el pato florido, hay muchos tipos de pato, pero usted no va a encontrar el nombre pato entre la lista de los animales que no se deben comer. El consejo es seguir lo que la Biblia dice y los animales con respecto a las aves que no se deben comer, ahí están señaladas porque es el animal que se señala y de la especie, o sea, todos los que tienen que ver con esa característica. También están señalados los reptiles y los insectos, porque, bueno, voy a leer algunos textos. Levítico, perdón, Levítico, capítulo 11 y versículo, voy a leerles el 20, el 21. Abominarás a todo insecto que ande sobre cuatro patas. Desde los insectos alados que andan sobre cuatro patas, podéis comer los que tienen además otras patas para saltar con ellas. Aquí está otra vez la característica física y está hablando de los insectos. Insectos con cuatro patas no se comen. Ahora, insectos que tienen cuatro patas, pero tienen dos patas más, entonces sí se pueden comer. Y la Biblia señala, versículo 22, de estos podéis comer la langosta y su especie y sus especies, el langostín, el argot y el agap. En todos los lugares no se conocen estos insectos que aquí se mencionan. Donde yo vivo, estos insectos no están, o la mayoría no están, yo no los conozco todos tampoco. Pero el que tenga interés en saber qué insectos es limpio y se puede comer, es muy fácil de saber siguiendo esta declaración bíblica. Dice el versículo 23, todos los demás insectos,
alados de cuatro patas los tendréis en abominación. Y ahora voy a leerles lo que está escrito en el versículo 26-27. Dice: todo animal que no tenga pezuña hendida ni rumia, lo tendréis por impuro. Se repite esto porque es importante y después vamos a ver un poco más de por qué. Se repite esto en el capítulo 11 del Levítico. De todos los animales cuadrúpedos tendréis por impuros los que caminan sobre las plantas de sus pies. El que toque su cuerpo muerto quedará impuro. O sea, animales como el gato, el león, que tiene garras, pero que camina sobre ellas, esconden las garras y caminan. Características físicas de estos animales. Eh, Dice el versículo 29: tendréis por impuros los siguientes animales que andan sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana y todas sus variedades, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos animales tendréis por impuros. Y voy a leerles otras características u otros animales que se señalan y de lo que Dios dice que debemos hacer con respecto a estos animales, donde se habla de los reptiles, de las serpientes, no se deben comer. Versículos 43 y 44 dice: no os ensuciéis con ningún reptil que se arrastra, no os contaminéis con ellos, ni seáis impuros por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios, por eso os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así no os ensuciéis con ningún reptil. Aquí Dios utiliza la palabra debemos ser santos porque Él es santo. Y esto nos debe hacer pensar en lo siguiente: cuando uno come un animal que es no limpio, o sea, impuro o inmundo, como se dice, no puede ser una persona santa. Una persona santa o algo santo es algo que Dios separa para un uso sagrado. El ser humano debe ser santo no con sus propias fuerzas, sino con la ayuda que Dios le da por la fuerza de Dios, porque el ser humano representa a Dios si es que obedece a Dios. Enseña la obediencia a Dios con sus palabras y en su vida, porque el ser humano es el que Dios ha elegido para que predique la verdad de la salvación al ser humano. No son los ángeles los que predican a los hombres. Aunque Dios puede enviar visiones y sueños, la predicación del Evangelio no es a través de visiones y de sueños, sino a través de la palabra de Dios. Y el ser humano que se consagra a Dios se consagra completamente con su alimentación, con el cuidado de sus cinco sentidos, porque un ser humano se entrega a Dios y ya es instrumento de Dios para la predicación del Evangelio. Por lo tanto, el ser humano debe tener cuidado con las cosas que come. Debe comer todo lo que Dios ha señalado como limpio. Llegamos hasta aquí con este tema, pero vamos a analizar un poquito más con respecto a estos motivos por los cuales un animal puede ser limpio o no limpio. Se puede comer o no comer. Nos vemos en el próximo tema.